Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Los procesos electorales en este año son clave para definir un nuevo escenario geopolítico en nuestra América Latina. En el corto plazo tenemos elecciones presidenciales en el Ecuador, el 7 de febrero, en marzo hay en Bolivia las municipales, en abril son las presidenciales también en el Perú, en Chile está también la convocatoria a la Asamblea Constituyente o Constitucional y en agosto o julio serán las legislativas de Argentina. Y todo esto ocurre con un cambio de régimen en Estados Unidos que de todas maneras influye en esa geopolítica, tomando en cuenta que algunos de los actuales mandatarios, presidentes de América Latina, gestionan su trabajo bajo la agenda del actual mandatario Donald Trump. De todo esto queremos conversar con el consultor político y abogado argentino Diego Dieguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto volverte a ver, Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Orlando, y encantado, como siempre, de estar en Enclave Política con toda la audiencia de Telesur y el mundo. Gracias, Diego. ¿Cómo ves el panorama electoral de este año para América Latina? ¿Cuáles serían los resortes, las claves fundamentales de lo que podría ocurrir en este año, tomando en cuenta que además todavía estaremos en medio de una pandemia? Exacto, sí, perfecto el señalamiento. Son elecciones claves y independientemente del análisis regional, que obviamente influye notablemente en nuestra geopolítica, y más precisamente, como decís vos, saliendo de la pandemia, tenemos diversas particularidades porque el conflicto prepandemia en Chile, en Perú, en Bolivia, nos habla a las claras de una sociedad segmentada, una sociedad que se está replanteando las formas de participación. No te olvides que lo que es la Big Data, lo que es la forma comunicacional horizontal de las redes sociales, marcó un nuevo paradigma, especialmente por esto de la pandemia y cómo nos obligó a manejar nuevas herramientas. Y la política y los políticos saben que en ese espacio de participación ciudadana, un tanto obligado desde la casa, desde un teclado, desde un teléfono móvil, desde aplicaciones como TikTok, como Twitch, como Instagram, antes impensadas o poco usadas, verdaderamente se pueden desarrollar propuestas y ataques, ¿no? Claro, Diego, y entonces en esa perspectiva también te preguntaría, ¿hay un recambio generacional en la política latinoamericana? ¿Crees que en ese orden de prioridades también estaría un cambio de discurso, de relato político? ¿O crees que por el contrario se mantiene la misma tendencia, la misma tónica, están los mismos relatos, las mismas posturas y además lo que acabas de mencionar, el rol que juegan los medios de comunicación en la política latinoamericana? Sí, Orlando, es muy buena la observación porque me parece que hay eh, habría que analizarlo país por país, ¿no? En Chile sí, hay una necesidad de un recambio. En Perú vemos en una lista, una serie, unos 20 candidatos que están muchos conocidos ya, como Fujimori, como Ollanta. En Perú, fíjate que George eh, Forsyth está liderando las encuestas en este momento. Podemos entenderlo como cierta forma de recambio. Bolivia se está replanteando, pero dentro, los grandes cambios dentro de un movimiento progresista, ¿no? También vamos a ver elecciones en Honduras, tenemos las legislativas en Argentina. Me parece que lo tenemos que, no podríamos trazar una cuestión general. Me parece que Chile está haciendo un esfuerzo notable. Ahí sí podemos notar un recambio generacional y un decir basta, ¿no? Chile ha tomado las calles, el rol de los medios de comunicación en Chile ha sido invisibilizar durante mucho tiempo, durante muchos meses, esos cambios. Bolivia también. Imagínate, Bolivia pasaba de que Evo y el movimiento socialista era algo perdido a empoderarse de una manera notable, a reempoderarse. O también podemos pensar que nunca se desapoderó Claro, y exacto. que el discurso mediático lo único que hace es tapar, oscurecer lo que es una realidad, lo que el pueblo exige.
Claro. tanto en Ecuador, las encuestas como favorecen al candidato Andrés Arauz, asociado directamente al correísmo, ¿no? Si uno analiza los medios tradicionales, los medios concentrados, pareciera que el progresismo en Latinoamérica ha desaparecido, y no es así. Claro, tienes toda la razón, te adelantaste a una pregunta que tenía al respecto, pero ya que estamos enlazando esas dos cosas, te preguntaría, estos días, el 20 de enero, se instala en el poder de Estados Unidos de Joe Biden. Joe Biden evidentemente viene a ser el contraste, no precisamente tan ideológico, tan estratégicamente político de parte en relación con Donald Trump, pero sí digamos que hay un cambio en las formas, hay un cambio incluso en la resonancia, en el ruido que genera Donald Trump. ¿Crees que esto también se podrá tomar en cuenta a la hora de decidir en América Latina? ¿Crees que efectivamente cierta embajada, que ya sabemos cuál es, tendrá un recambio también en la incidencia que tiene en la política interna de cada uno de nuestros países? Sí, yo pienso que sí, que la gestión de Biden, vos sabés que los demócratas tienen una actitud para con Latinoamérica un tanto, un tanto más de integración que los republicanos. El caso de Trump, bueno, es un caso que es paradigmático que un líder norteamericano haga lo que arengue de la forma que arengó en los últimos días la toma del Capitolio, ¿no? Estados Unidos por lo general, o Washington por lo general, tiene estrategias golpistas hacia Latinoamérica, ¿no? Hacia su patio de atrás, como alguna vez algún alto funcionario norteamericano señaló Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿nosotros qué pretendemos? ¿O qué visualizo? Que ese patio, mal llamado patio de atrás, durante el gobierno de Biden puede modificarse esa concepción y pueden entender que Latinoamérica, lejos de ser un proveedor de empleo, de empleos menores que ellos no quieren tomar, es un aparato productivo que hoy por hoy mueve la economía formal e informal de Estados Unidos. Es un actor clave en América, ¿no? Y verdaderamente Biden tiene también varias cosas que hablar con Latinoamérica y con sus líderes. Tiene que replantear la forma de concebir la totalidad de América. Y pienso que nos puede favorecer esta nueva tendencia. Y también la necesidad de diferenciarse de Biden, de su antecesor, ¿no? Claro, y ahí hay que tomar un elemento clave porque escuchábamos, por ejemplo, en el debate electoral del Ecuador al candidato Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana mencionar un dato que no es muy conocido en América Latina, pero que sí vale la pena tomarlo de nuevo para la discusión y para la reflexión. Y es que, por ejemplo, la Unión Africana va a adquirir 200 millones de vacunas para combatir el COVID. América Latina, si juntas a Argentina, a México y a Brasil, no llega ni siquiera a la cuarta parte de lo que va a adquirir directamente la Unión Africana. Esto evidentemente también te da la pauta o la perspectiva de que solo la unidad regional podría garantizarle, por ejemplo, que algunos países pobres no puedan quedar rezagados o excluidos de la vacunación. Va a jugar un rol predominante, por ejemplo, Estados Unidos con el resto de América Latina para ayudarse mutuamente en el combate a la COVID y con eso garantizar o al menos evitar que ese sea el tema mayor para las sociedades latinoamericanas. Mira, Orlando, creo que lo hemos hablado alguna otra vez. Yo pienso que si el UNASUR hubiera estado vigente durante la pandemia, diferente hubiera sido la realidad de los países. Digo, las unidades regionales, como bien señalabas lo que Arauz había referido ayer durante el debate, la regionalización de los países, la integración, la colaboración, es la clave para salir no solo de la pandemia, sino del hambre, de las crisis sanitarias. Entiendo que el gobierno de Washington, así no esté eh, en su profunda relación ideológica, lo va a hacer porque sabe que la estrategia de regionalizar y de alentar estos espacios también le permite a ellos poder insertarse de otra manera. Entiendo que va a cambiar la geopolítica, lejos de desalentar
este tipo de regionalización, un gobierno de tinte más democrático, un poco más light, podríamos decirlo, va a ser menos invasivo, menos intromisivo, por lo menos en teoría es lo que se espera y de los diálogos que han tenido ciertos líderes durante la campaña con Biden, ¿no? Inclusive desde Argentina también han tenido ese tipo de tratos, las relaciones diplomáticas, y pienso que la clave va por ese lado, Orlando, como decís vos. Entender que los acuerdos como el Mercosur, como el UNASUR, como lo que fue en Europa durante años el mercado común europeo, lejos de generar cierres de frontera, integran, ayudan. El proyecto de UNASUR Claro, era claro. magnífico y por eso lo destruyeron. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Diego, para volver enseguida y conectarnos ya con el tema que de alguna manera impone la agenda mediática y política de América Latina, que son las elecciones en el Ecuador. Estamos a pocos días prácticamente de aquello y queremos conocer tu opinión y tu reflexión de lo ocurrido en los últimos días y lo que viene más adelante. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Diego Dieguez para seguir conversando aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Volvemos.